El cielo matutino sobre la ciudad de Nueva York cambió para siempre cuando aparecieron las naves. María Santos estaba bebiendo su tercera taza de café en el edificio de las Naciones Unidas cuando su asistente entró corriendo por la puerta. El rostro del joven estaba pálido y sus manos temblaban mientras sostenía su tableta. Secretaria General, tiene que ver esto ahora mismo. María miró la pantalla y casi se le cae el café. Naves gigantescas colgaban en el cielo como ciudades flotantes. Sus superficies relucían en plata y oro, cubiertas de patrones que herían la vista al mirarlos directamente. Las naves eran hermosas y aterradoras al mismo tiempo. Informes similares llegaron de todo el mundo. Londres, Tokio, Moscú, El Cairo, cada ciudad importante tenía estas naves alienígenas suspendidas sobre ellas. Las naves no hacían nada amenazante. Simplemente esperaban, silenciosas e inmóviles como monumentos en el cielo. El primer mensaje llegó 3 horas después. Cada televisor, radio y pantalla de ordenador en la Tierra mostró la misma imagen. Un ser como ninguno que los humanos hubieran visto jamás se presentó ante ellos. Era alto, quizás de unos 3 metros, y su cuerpo parecía hecho de cristal viviente. La luz se movía a través de su forma en patrones lentos e hipnóticos. Cuando habló, su voz era como música interpretada a través de cristales rotos. Saludos, gente de la Tierra. Soy el embajador Saktara del Consejo Galáctico. Venimos en son de paz y amistad. El mundo contuvo la respiración. Su especie se encuentra en una encrucijada, continuó el embajador. Se han desarrollado lo suficiente como para llamar la atención, pero no lo suficiente como para protegerse. La galaxia es vasta y está llena de peligros que no pueden imaginar. Imperios hostiles vagan por las estrellas buscando mundos que conquistar. Piratas y esclavistas buscan presas fáciles. Máquinas ancestrales aún libran guerras que comenzaron antes de que su sol naciera. María observaba desde la sala de reuniones de emergencia donde los líderes mundiales se habían congregado por videoconferencia. Presidentes, primeros ministros y generales miraban sus pantallas en un silencio atónito. Pero hay esperanza, dijo Saktara. El Consejo Galáctico ha traído paz y orden a esta galaxia durante más de 50.000 años. Hemos protegido a 312 especies de la oscuridad entre las estrellas. Hoy, extendemos esa misma protección a la humanidad. El alienígena hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Acepten nuestra guía y su mundo conocerá la seguridad. Su gente nunca más temerá un ataque desde el espacio. Tendrán acceso a tecnologías que superan su comprensión actual. La enfermedad, el hambre y la guerra se convertirán en recuerdos de un pasado primitivo. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Los instintos de María, agudizados por décadas en la política, comenzaron a susurrarle advertencias. Los términos son simples y justos, continuó el embajador. Primero, entregarán todas las armas militares capaces de viajar por el espacio. Tales herramientas son innecesarias bajo nuestra protección. Segundo, aceptarán nuestra guía en el gobierno y la ley. Hemos perfeccionado estos sistemas en innumerables mundos. Tercero, contribuirán a la comunidad galáctica mayor con recursos y mano de obra, según lo determine el Consejo. Ahí estaba. La trampa. Tienen 72 de sus horas para considerar nuestra oferta. Elijan sabiamente. La alternativa es enfrentar la galaxia solos, y pocas especies sobreviven a tal necedad. La transmisión terminó, dejando a la Tierra sumida en el caos. Los siguientes 3 días fueron los más largos de la historia humana. Las sesiones de emergencia se sucedieron sin parar en cada capital. Los líderes militares desempolvaron archivos marcados como escenarios imposibles. Los científicos trabajaron día y noche para averiguar todo lo que pudieran sobre las naves alienígenas. Las naves permanecían perfectamente inmóviles, pero observaban. Cada intento de escanearlas fue bloqueado. Cada avión que se acercaba demasiado era suavemente repelido por campos de fuerza invisibles. Las naves eran claramente más avanzadas que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. La opinión pública se dividió por la mitad. La mitad del mundo rogaba a sus líderes que aceptaran la oferta alienígena.
Habían visto demasiadas películas sobre alienígenas hostiles. Si estos seres querían ayudar, ¿por qué negarse? La otra mitad exigía resistencia. Recordaban cada historia sobre tratos que parecían demasiado buenos para ser verdad. María se encontró liderando el bando de la resistencia, aunque no lo había planeado así. Miren el lenguaje que usan, argumentó durante una acalorada videoconferencia con los líderes mundiales. Nos llaman primitivos. Hablan de guiarnos como si fuéramos niños. Esto no es una alianza. Es una conquista con una sonrisa. El premier chino no estuvo de acuerdo. Secretaria General, no podemos luchar contra seres que viajan entre las estrellas. Si quisieran destruirnos, ya estaríamos muertos. Quizás aceptar es sabiduría, no rendición. ¿Y qué pasa con la libertad humana?, preguntó el presidente estadounidense. ¿Qué pasa con nuestro derecho a elegir nuestro propio camino? ¿Qué camino conduce a través de la muerte?, replicó el primer ministro británico. Estos alienígenas nos ofrecen supervivencia. ¿Cómo podemos rechazar eso por puro orgullo? Los debates se prolongaron durante 3 días. Los asesores militares presentaron informes clasificados sobre las verdaderas capacidades defensivas de la Tierra. La información era más alentadora de lo que la mayoría de los líderes mundiales esperaba, pero aún así aleccionadora al compararla con una tecnología capaz de cruzar la galaxia. En el último día, mientras se acercaba el plazo, María se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Representantes de todas las naciones de la Tierra llenaban la gran sala, sus rostros tensos por el peso de su decisión. Hemos escuchado la oferta del Consejo Galáctico, comenzó María, su voz firme a pesar de la magnitud del momento. Nos prometen seguridad a cambio de nuestra libertad. Nos ofrecen protección a cambio de nuestra independencia. Nos guiarían como los adultos guían a los niños. Hizo una pausa, mirando a su alrededor las caras de todos los rincones de la Tierra. Pero no somos niños. Somos seres humanos. Hemos escalado desde las cuevas hasta las ciudades, del fuego a la energía de fusión, de caminar a intentar alcanzar las estrellas. Y lo hemos hecho no aceptando la guía de otros, sino negándonos a aceptar límites sobre lo que podríamos llegar a ser. Murmullos recorrieron la asamblea. Sí, la galaxia es peligrosa. Sí, hay amenazas que aún no hemos enfrentado. Pero también hay posibilidades que aún no hemos imaginado. Si entregamos nuestras armas, ¿cómo defenderemos a los inocentes? Si entregamos nuestro gobierno, ¿cómo garantizaremos la justicia? Si renunciamos a nuestra libertad de elegir, ¿qué nos separa de los esclavos? El representante chino se puso de pie. Secretaria General, con el debido respeto, los ideales no pueden detener naves estelares. Lo que usted llama libertad, otros podrían llamarlo suicidio. María asintió. Quizás. Pero esto es lo que sé sobre la humanidad. Damos lo mejor de nosotros cuando las probabilidades están en nuestra contra. Somos más fuertes cuando no tenemos más opción que serlo. Somos más humanos cuando nos negamos a hacer cualquier otra cosa. Se giró para dirigirse no solo a la asamblea, sino a las cámaras que transmitían al mundo. Propongo que enviemos nuestra respuesta al Consejo Galáctico. Les agradecemos su oferta. Reconocemos los peligros que describen, pero respetuosamente declinamos su protección. La humanidad se defenderá a sí misma. La votación fue reñida, más de lo que nadie esperaba. Pero cuando se anunció el recuento final, la decisión fue clara. La humanidad rechazaría la oferta alienígena. 2 horas antes del plazo, todas las pantallas de la Tierra volvieron a mostrar al embajador Saktara. Esta vez, la forma cristalina del alienígena parecía más tenue. Las luces en su interior se movían más lentamente. Gente de la Tierra, la voz era la misma música de cristales rotos, pero ahora más fría. Hemos recibido su respuesta. Nos entristece ver a otra joven especie elegir el orgullo por encima de la sabiduría. Hemos sido testigos de este patrón muchas veces a lo largo de los milenios. La imagen del embajador parpadeó ligeramente. Retiramos nuestra oferta de protección. Han elegido enfrentar la galaxia solos. Cuando lleguen los incursores, cuando los imperios vengan a reclamar su mundo,
Cuando las máquinas ancestrales despierten para cosechar sus recursos, recuerden que ustedes eligieron este camino. El Consejo Galáctico recordará a la humanidad como otra especie que prefirió la extinción a la iluminación. Sin embargo, continuó Saktara, no carecemos de piedad. Si cambian de opinión, si la realidad de su situación se vuelve clara, envíen un mensaje al vacío. Puede que aún estemos dispuestos a aceptar su rendición. Aunque los términos serán menos generosos que los ofrecidos hoy. La transmisión terminó. En una hora, las naves alienígenas simplemente se desvanecieron, sin dejar rastro de que alguna vez hubieran estado allí, excepto por los millones de grabaciones hechas por humanos en todo el mundo. Esa noche, María estaba en el balcón de su apartamento, mirando las estrellas. Parecían diferentes ahora. Ya no eran solo puntos de luz en la oscuridad, sino hogares de civilizaciones que acababan de marcar a la humanidad para la muerte. Su teléfono vibró con un mensaje del general Harrison, jefe del recién formado Comando Unificado de Defensa de la Tierra. Señora, los preparativos de la fase 1 están completos. Estamos listos para comenzar la fase 2 cuando dé la orden. María sonrió por primera vez en 3 días. Los alienígenas creían conocer a la humanidad. Pensaban que los humanos eran solo otra especie primitiva gobernada por el orgullo y la ignorancia. No tenían idea de lo que acababan de despertar. Escribió su respuesta. Inicien la fase 2. Es hora de mostrarle a la galaxia de lo que los humanos son realmente capaces. Sobre ella, las estrellas esperaban. En algún lugar entre ellas, seres alienígenas se preparaban para la inevitable derrota de la humanidad. Lo habían visto todo antes. Especies jóvenes que rechazaban la guía, elegían el conflicto sobre la paz y pagaban el precio final por su arrogancia. Pero nunca antes se habían encontrado con los humanos. La galaxia estaba a punto de aprender la diferencia entre orgullo y determinación. Estaba a punto de descubrir que algunas especies no solo sobreviven a probabilidades imposibles, sino que prosperan en ellas. La verdadera respuesta de la Tierra al Consejo Galáctico apenas comenzaba. La noticia del rechazo de la humanidad se extendió por la galaxia más rápido que la propia luz. En la gigantesca estación espacial llamada Nexus Prime, miles de comerciantes alienígenas detuvieron sus negocios para ver las grabaciones de la Tierra. La plaza central de la estación se llenó de seres de docenas de especies, todos observando a la secretaria general humana pronunciar su desafiante discurso en pantallas holográficas flotantes. Un mercader Borak, con sus 6 brazos cargados de cristales raros, comenzó a reír. El sonido era como metal chirriante, áspero y desagradable para la mayoría de las especies. Otros alienígenas se unieron, creando una sinfonía de diversión alienígena que resonó por los pasillos de la estación. Miren a los pequeños primates, resolló Gorks el comerciante, sus tentáculos temblando de regocijo. Creen que pueden luchar contra la galaxia con sus diminutas naves de metal. Su socia, un ser gaseoso flotante llamado Chimmer, pulsaba con colores que en su especie significaban humor extremo. He estudiado sus naves de guerra a través de los datos públicos. Sus naves más grandes son más pequeñas que nuestras lanzaderas de carga. Sus armas más potentes apenas arañarían a una nave patrulla del Consejo. Quizás deberíamos hacer apuestas, sugirió un diplomático reptiliano Skek cercano. ¿Cuánto durarán? Yo digo que 6 rotaciones antes de que supliquen la protección del Consejo. Demasiado generoso, chasqueó un guerrero insectoide Iber. 3 rotaciones como máximo. El primer clan de incursores que los encuentre esclavizará a la mitad del planeta antes de que estos humanos entiendan lo que es la guerra de verdad. La risa se extendió por las redes comerciales, llevada por comunicaciones cuánticas a cada rincón del espacio civilizado. En cuestión de horas, el rechazo de la Tierra se había convertido en el chiste favorito de la galaxia. En el belicoso mundo natal de los KTH, Bloodstone, el general Crox observaba la transmisión humana con sus oficiales superiores. El rostro lleno de cicatrices del enorme guerrero se torció en lo que otras especies podrían confundir con una sonrisa, pero que en realidad era una expresión de anticipación hambrienta. Hermanos, rugió Crox, su voz como un terremoto. Hemos encontrado nuestro próximo campo de entrenamiento. Sus oficiales rugieron en señal de aprobación.
El Imperio KTH había conquistado 47 sistemas estelares a través de pura fuerza militar. Respetaban el coraje, pero despreciaban la estupidez. Los humanos acababan de demostrar lo peor de ambos. Los humanos afirman que se defenderán, dijo el capitán de guerra Gorbes, el subordinado más joven y agresivo de Crox. ¿Deberíamos poner a prueba esa afirmación? El general Crox se levantó y caminó hacia el enorme ventanal que mostraba el cielo rojo anaranjado de Bloodstone. Envíen exploradores a su sistema. Averigüen sus capacidades, pero no ataquen todavía. Dejemos que se consuman en su miedo durante unas cuantas rotaciones. El miedo vuelve desesperada a la presa, y la presa desesperada lucha con más fuerza. ¿Y si realmente tienen una fuerza oculta?, preguntó otro oficial. La risa de Crox fue como rocas moliéndose. Entonces los honraremos tomando su mundo con toda nuestra fuerza, en lugar de enviar cachorros a entrenar. Los oficiales KTH golpearon la mesa con sus puños blindados en señal de aprobación. Morir luchando contra la élite del Imperio KTH era el mayor honor al que estos humanos podían aspirar, incluso si eran demasiado primitivos para entenderlo. No todas las reacciones fueron hostiles. En el pacífico mundo jardín de Serenity, el Consejo de Voces del colectivo Aetheran se reunió en sus cámaras de meditación de cristal. Estos seres, evolucionados de ancestros similares a las plantas, habían abrazado el pacifismo puro hace mucho tiempo. La violencia les resultaba profundamente perturbadora, incluso cuando era necesaria. Los jóvenes humanos han elegido un camino de sufrimiento, comunicó la portavoz Armonía a través de armónicos emocionales en lugar de palabras. No entienden lo que han traído sobre sí mismos. ¿Deberíamos advertirles?, preguntó el portavoz Serenidad. Nuestras naves podrían llegar a su mundo antes que los primeros incursores. ¿Con qué propósito?, replicó Armonía. Han rechazado la sabiduría. Ahora deben aprender a través del dolor lo que se negaron a aprender a través de la guía. Quizás cuando sus ciudades ardan y su gente grite, finalmente entenderán el valor de la paz. El Consejo Aetheran envió una plegaria colectiva a las fuerzas cósmicas, pidiendo que el sufrimiento de la humanidad fuera breve cuando llegara lo inevitable. Incluso los criminales de la galaxia tomaron nota. En el borde exterior sin ley, capitanes piratas y señores esclavistas se reunieron en las estaciones ocultas donde se comerciaba con bienes robados y se hacían tratos ilegales. El capitán Vex Darkvater, cuyo nombre se susurraba con miedo en 12 sectores, estudió el mundo natal de los humanos a través de informes de inteligencia robados al Consejo. Su nave, la desgarradora de almas, había cosechado miles de millones de créditos en esclavos de mundos desprotegidos. Un sistema virgen, ronroneó a su tripulación de asesinos y matones. Sin protección del Consejo, sin alianzas militares, sin tratados de defensa. ¿Cuándo fue la última vez que encontramos un premio así? Su primer oficial, un cyborg llamado Mandíbula de Hierro, asintió con entusiasmo. Los registros de población muestran más de 7.000 millones de esclavos potenciales, capitán. Incluso después de las pérdidas habituales durante la cosecha, podríamos retirarnos con las ganancias. Todavía no, advirtió Vex. Dejemos que el Imperio y los incursores se diviertan primero. Cosechamos mejor entre los escombros de una resistencia derrotada. Cuando estos humanos se den cuenta de su error y se rindan, nos llevaremos a los supervivientes. Conversaciones similares ocurrieron en 1000 bases ocultas por los rincones oscuros de la galaxia. Cada criminal, inquerce y esclavista comenzó a marcar la ubicación de la Tierra en sus cartas estelares. Los mundos civilizados no fueron más amables en su juicio. En Nueva Centauri, el corazón cultural de la sociedad galáctica, artistas y filósofos se reunieron en sus torres de marfil para discutir el trágico destino de la humanidad. El profesor Kells, un renombrado experto en el desarrollo de especies primitivas, se dirigió a un auditorio lleno de académicos e intelectuales. Lo que observamos aquí es un caso de manual de exceso de confianza evolutivo, explicó, sus antebrazos gesticulando hacia pantallas holográficas de la civilización humana. Las especies que desarrollan tecnología más rápido que la sabiduría inevitablemente cometen este error. Alcanzan el vuelo espacial y asumen que están listos para la sociedad galáctica. ¿Hay precedentes de tal desafío?,
Preguntó un estudiante del público. El profesor Kells asintió gravemente. 17 casos previos en la historia registrada. La República Maltoriana resistió durante 3 años estándar antes de aceptar la guía del Consejo. La mancomunidad sepiriana duró solo 6 meses. La resistencia más larga fue la del Imperio Valdoriano, casi 5 años de lucha feudal antes de abrazar el comportamiento civilizado. Y los valdorianos ahora son ciudadanos modelo del Consejo, añadió el colega del profesor Kells. A menudo expresan gratitud por haber sido salvados de su agresión primitiva. Quizás estos humanos también encuentren la paz a través de la derrota. La comunidad académica publicó docenas de artículos analizando la inevitable caída de la humanidad. Se abrieron apuestas en los principales mundos, con probabilidades que favorecían abrumadoramente la rendición de la humanidad en menos de un año estándar galáctico. Pero las reacciones más crueles provinieron de las especies que una vez se habían enfrentado a la misma oferta del Consejo. En la antigua capital de la hegemonía de mundos, ahora llamada Nueva Paz, los descendientes de guerreros otrora orgullosos se reunieron para ver el rechazo de la humanidad. Mírenlos, dijo el anciano Kren a sus nietos. Suenan igual que nosotros hace tanto tiempo. Tan orgullosos, tan seguros de su fuerza. Sus nietos, criados bajo la guía del Consejo, encontraron perturbadoras las palabras de su antepasado. Habían aprendido en la escuela que el pasado guerrero de su pueblo era un periodo vergonzoso de violencia e ignorancia. ¿Éramos realmente tan necios, abuelo?, preguntó el joven Tiachá. Los ojos del anciano Kren se perdieron en la distancia. Creíamos que éramos héroes. Creíamos que la libertad valía cualquier precio. Resistimos durante 4 años, luchando hasta que nuestros mundos ardieron y nuestra gente murió por miles de millones. Solo cuando lo perdimos todo, aceptamos la sabiduría del Consejo. Pero seguramente eso fue mejor que rendirse, insistió Tiachá. El viejo guerrero guardó silencio durante un largo momento. Pregúntamelo de nuevo cuando tengas tus propios hijos y alguien ofrezca mantenerlos a salvo. Pregúntame entonces si el orgullo vale sus vidas. En toda la galaxia, el patrón se repetía. Especies que habían aceptado la protección del Consejo décadas o siglos atrás observaban el desafío de la humanidad con una mezcla de piedad, desprecio y un reconocimiento casi olvidado. El propio Consejo observó la reacción de la galaxia con satisfacción. El embajador Saktara informó a la Alta Asamblea desde su nave insignia, la Guía Eterna. La respuesta procede según lo previsto, comunicó a través de armónicos de pensamiento cristalino. Las especies belicosas se preparan para probar las defensas humanas. Los elementos criminales alistan sus flotas de cosecha. Los mundos civilizados expresan la debida preocupación por el sufrimiento humano. El alto consejero Prisma, el más anciano y sabio del Consejo, respondió con fría aprobación. Los humanos servirán como un excelente recordatorio para otras especies jóvenes. Cuando su resistencia falle inevitablemente, transmitiremos los resultados por toda la galaxia. Quizás la próxima especie que alcance el vuelo espacial elija la sabiduría por encima del orgullo. ¿Y si de alguna manera nos sorprenden?, preguntó otro miembro del Consejo. La forma cristalina de Prisma pulsó con diversión. Honorable colega, hemos guiado esta galaxia durante 50.000 años. Hemos visto todas las formas posibles de desafío primitivo. Estos humanos son bípedos basados en carbono apenas salidos de su sistema natal. ¿Qué podrían hacer que no hayamos visto antes? La pregunta pronto sería respondida de maneras que la galaxia nunca esperó. En la lejana Tierra, el general Harrison estaba en el centro de mando de la montaña Cheyenne, observando pantallas que mostraban actividad en toda la galaxia. Las redes de comunicación alienígenas bullían de chistes sobre la necedad humana. Naves de guerra comenzaron a moverse hacia los bordes exteriores del sistema solar. Flotas piratas se reunían en los espacios oscuros entre las estrellas. «Creen que nos conocen», dijo el general Harrison en voz baja a su personal. «Creen que entienden lo que la humanidad representa». Su ayudante, el coronel Martínez, levantó la vista de una pantalla táctica que mostraba las posiciones de varias fuerzas alienígenas. «Señor,
Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo están detectando un aumento de actividad en 17 sectores. Parece que todos vienen hacia aquí. El general Harrison sonrió fríamente. Bien. Que vengan todos. Es hora de mostrarle a esta galaxia lo que sucede cuando subestimas el espíritu humano. En las profundidades del espacio, instalaciones ocultas que habían sido construidas silenciosamente durante las últimas décadas comenzaron a encender sus sistemas. Armas que habían sido disfrazadas de infraestructura civil se pusieron en línea. Naves que habían estado escondidas en campos de asteroides y gigantes gaseosos se prepararon para la batalla. La galaxia se reía del rechazo de la humanidad a su protección. Pronto, esa risa se convertiría en gritos. 6 meses después de la partida del Consejo Galáctico, los primeros cazadores llegaron a la Tierra. El capitán de guerra Gorbes del Imperio KTH estaba en el puente de su nave insignia, la cosecha de sangre, contemplando el pequeño mundo azul a través de las pantallas de visualización de su nave. Detrás de él, otras 5 naves de guerra KTH flotaban en el espacio como depredadores metálicos, con sus sistemas de armas listos para la batalla. ¿Este es su mundo natal?, preguntó su segundo al mando, el teniente Krex. Es más pequeño de lo que esperaba. Gorbes asintió, su rostro lleno de cicatrices mostrando decepción. Los informes de inteligencia indicaban una población de más de 7.000 millones. Esperaba un mundo más impresionante para justificar la atención del imperio. La flota de guerra KTH no era masiva para los estándares galácticos. Solo 6 naves con un total de 12.000 guerreros. Pero eran luchadores experimentados, veteranos de campañas en los territorios del borde de la galaxia. Para una especie primitiva como la humanidad, representaban una fuerza abrumadora. ¿Y qué hay de sus capacidades defensivas?, preguntó el teniente Krex. Los escaneos muestran instalaciones orbitales básicas, respondió el oficial de sensores de la nave. Cohetes químicos, satélites simples, estaciones espaciales primitivas. Sus naves más grandes parecen ser cargueros y plataformas de investigación. No se detecta presencia militar significativa. Gorbes sintió que su sed de batalla se enfriaba. Este no sería el glorioso combate que había esperado. Aún así, el deber era el deber, y el imperio había reclamado este sistema para fines de entrenamiento. Habrán comunicaciones, ordenó. Démosle a estos humanos el honor de escuchar su destino. Cada dispositivo electrónico en la Tierra mostró de repente la misma imagen. Una enorme criatura reptiliana con una ornamentada armadura de batalla, de pie contra un telón de fondo de estrellas y naves de guerra. Cuando Gorbes habló, su voz era como piedra triturada, traducida simultáneamente a docenas de idiomas humanos. Humanos de la Tierra, comenzó, soy el capitán de guerra Gorbes del Imperio KTH. Su mundo ha sido marcado para la conquista. En una de sus horas, comenzaremos el bombardeo orbital de sus principales ciudades. Pueden rendirse ahora y se les concederá el honor de servir al imperio como esclavos, o pueden resistir y morir como guerreros. Elijan rápidamente. La transmisión terminó, sumiendo a la población de la Tierra en el caos. Las transmisiones de emergencia llenaron todos los canales mientras los gobiernos luchaban por coordinar una respuesta. En los centros de mando repartidos por todo el globo, los líderes militares esperaban órdenes que determinarían el destino de la humanidad. En la nave insignia KTH, Gorbes se acomodó para esperar. Según su experiencia, la mayoría de las especies elegían la rendición. Las pocas que elegían la resistencia rara vez duraban más de unos minutos contra la potencia de fuego del imperio. La respuesta llegó exactamente 1 hora después, transmitida en todas las frecuencias desde algún lugar de la superficie del planeta. Una mujer humana con uniforme militar apareció en las pantallas de comunicación de Gorbes. Su cabello era canoso, su rostro marcado por años de mando, pero sus ojos ardían con el fuego de alguien que nunca se había echado atrás en una pelea. Aquí la almirante Chen Wei de la Fuerza de Defensa Unificada de la Tierra, dijo con calma. Capitán de guerra Gorbes, ha entrado en el espacio humano sin permiso. Ha amenazado la vida de civiles inocentes. Tiene exactamente 10 minutos para retirar sus naves más allá de la órbita de Plutón, o consideraremos sus acciones un acto de guerra.
Gorbes miró la pantalla con asombro, y luego comenzó a reír. Sus oficiales se unieron, sus ásperas voces resonando por los pasillos de la nave. ¿Oyeron eso?, resolló Gorbes entre risas. Nos dan órdenes. Nos amenazan con la guerra. Estos primitivos creen que pueden intimidar al Imperio KTH. El teniente Krex se secó las lágrimas de los ojos. ¿Deberíamos informarles de su error, capitán? Oh, sí, respondió Gorbes. Mostrémosles cómo es la verdadera guerra. Todas las naves, prepárense para el bombardeo orbital. Apunten primero a los centros de población más grandes. Las naves de guerra KTH encendieron sus armas principales, acumulando energías a niveles que podrían fracturar continentes. En toda la flota, los guerreros se prepararon para la fácil victoria que seguiría a la rendición del planeta. Pero algo andaba mal. «Capitán», gritó el oficial de sensores, su voz repentinamente tensa. «Estoy detectando picos masivos de energía en todo el sistema. Múltiples contactos están activando sistemas que no había detectado antes». «¿Qué tipo de sistemas?», exigió Gorbes. «Desconocidos, señor. Las firmas de energía son inusuales, y hay muchas». Antes de que Gorbes pudiera responder, el espacio alrededor de la flota KTH comenzó a cambiar. Lo que parecía ser un vacío absoluto parpadeó de repente, y luego formas masivas se materializaron de la nada. Plataformas de defensa del tamaño de estaciones espaciales, sus superficies cubiertas con conjuntos de armas que hacían que las naves de guerra KTH parecieran juguetes. «Tecnología de camuflaje», susurró el teniente Krex. Pero los requisitos de energía para ocultar algo tan grande. Aparecieron más formas. Elegantes naves de guerra humanas. Sus diseños no se parecían a nada en las bases de datos galácticas. En lugar de las voluminosas y pesadamente blindadas naves que la mayoría de las especies favorecían, estas naves estaban construidas para la velocidad y la precisión. Se movían como bailarinas por el espacio, tomando posiciones alrededor de la flota KTH con una gracia depredadora. «¿Cuántas naves hay?», exigió Gorbes. Las manos del oficial de sensores temblaban mientras manejaba sus controles. «¿200? No, 300. Capitán, siguen apareciendo contactos. Vienen de todas partes. Detrás de la Luna, desde el interior del cinturón de asteroides, desde los planetas exteriores. Es como si hubieran convertido todo su sistema en una fortaleza». La voz del almirante Chen Wei llenó el puente de mando KTH una vez más. «Capitán de guerra Gorbes, sus 10 minutos han terminado. Ya que eligió ignorar nuestra advertencia, permítame presentarle la verdadera naturaleza de la hospitalidad humana». Las primeras armas humanas dispararon antes de que Gorbes pudiera dar la orden de retirada. No eran rayos de energía ni proyectiles de plasma como los que usaban la mayoría de las potencias galácticas. En cambio, proyectiles sólidos acelerados a velocidades increíbles se estrellaron contra los escudos KTH. Pero no eran simples armas cinéticas. Cada proyectil era una maravilla de la ingeniería humana, diseñado para penetrar barreras de energía y entregar cargas de materia exótica que alteraban las fuerzas fundamentales que mantienen unidos los átomos. La nave KTH trituradora de huesos fue la primera en caer, sus escudos colapsando bajo el impacto de un solo torpedo humano. El proyectil atravesó el agujero como si fuera papel y luego detonó dentro del núcleo del reactor de la nave. La explosión fue visible desde la superficie de la Tierra. «Devuelvan el fuego», rugió Gorbes. «Todas las naves, devuelvan el fuego». Las armas KTH eran lo suficientemente poderosas como para hervir océanos y fracturar lunas. Nunca habían fallado en destruir ningún objetivo al que se dispararan. Pero mientras los rayos de energía se lanzaban hacia las naves humanas, sucedió algo imposible. Las naves humanas simplemente ya no estaban allí. Se movían más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería poder moverse, deslizándose entre los rayos de energía como peces en el agua. Su aceleración era tan repentina y violenta que debería haber matado a sus tripulaciones. Pero de alguna manera, las naves continuaron funcionando perfectamente. «¿Cómo se mueven así?», exigió el teniente Krex. La respuesta vino del oficial científico de la flota KTH. «Capitán,
Estoy detectando anomalías gravitacionales alrededor de cada nave humana. No están usando propulsores convencionales. Están manipulando el espaciotiempo local para lograr movimientos sin inercia. Gorbes sintió un pavor helado instalarse en su estómago. La manipulación gravitacional era tecnología avanzada, del tipo generalmente reservado para razas antiguas que habían dominado las fuerzas fundamentales del universo. Se suponía que estos humanos eran primitivos. La segunda nave KTH cayó cuando 3 naves humanas la rodearon y dispararon simultáneamente. Sus armas ya no eran solo proyectiles cinéticos. Corrientes de energía que de alguna manera se doblaban y curvaban a través del espacio golpearon al orgullo de guerra desde 6 ángulos diferentes a la vez. La orgullosa nave de guerra se deshizo como una flor abriéndose a la inversa. «Tenemos que retirarnos», dijo el teniente Krex en voz baja. Gorbes quiso discutir, pero otra nave KTH explotó antes de que pudiera hablar. Los humanos no solo estaban ganando. Estaban jugando con sus oponentes. Las naves humanas se movían en perfecta coordinación, como si compartieran una sola mente. Cada disparo que hacían daba en el blanco. Cada movimiento que realizaban parecía anticipar las tácticas KTH antes de que los propios KTH decidieran qué hacer. Todas las naves, retírense al hiperespacio, ordenó Gorbes, su orgullo finalmente superado por el instinto de supervivencia. Capitán, informó el oficial de navegación, los motores hiperespaciales no responden. Algo está interfiriendo con nuestros cálculos de salto. En la pantalla principal, la almirante Chen Wei apareció una vez más. Esta vez, sonreía. Me temo que no podemos dejar que se vayan todavía, capitán de guerra. Vinieron aquí para enseñarnos sobre la guerra. Sería de mala educación no devolver el favor. Alrededor de las naves KTH restantes, las naves humanas se cerraron como una red. Pero en lugar de destruirlas, las armas humanas dispararon proyectiles diferentes, dispositivos que se aferraron a los cascos KTH y comenzaron a cortar el blindaje con precisión quirúrgica. «Nos están abordando», informó el teniente Krex con asombro. ¿Pero cómo atravesaron nuestros escudos? La respuesta se hizo evidente cuando los primeros soldados humanos aparecieron en el puente de la nave insignia KTH. Se materializaron de la nada, sus formas solidificándose como fantasmas que se volvían reales. Cada guerrero vestía una armadura que parecía hecha de metal líquido, cambiando y adaptándose constantemente. Sus armas eran objetos elegantes que disparaban rayos de energía coherente con una precisión imposible. Pero fueron sus ojos los que helaron la sangre de Gorbes. Detrás de los visores de sus cascos, los ojos humanos ardían con una intensidad que nunca antes había visto. Estos no eran los primitivos asustados que esperaba conquistar. Eran depredadores, y él era su presa. La batalla por la nave duró 17 minutos. Cuando terminó, cada guerrero KTH estaba muerto o inconsciente. Los humanos se habían movido a través de la nave como una plaga de muerte eficiente, neutralizando la resistencia con una combinación de tecnología superior y una habilidad táctica aterradora. Gorbes se encontró atado e indefenso en su propio sillón de mando, observando cómo los técnicos humanos descargaban sistemáticamente todo de los ordenadores. La nave. Los miembros supervivientes de su tripulación fueron tratados con cortesía profesional, sus heridas atendidas por médicos humanos que trabajaban con una sorprendente delicadeza. La almirante Chen Wei se materializó en el puente, su forma blindada imponente incluso para un guerrero KTH. Miró a Gorbes con algo que podría haber sido piedad. Capitán de guerra, viniste aquí para conquistar la tierra. En cambio, nos has hecho un regalo valioso. ¿Qué regalo?, escupió Gorbes. Información, respondió la almirante Chen. Las bases de datos de tu nave contienen inteligencia detallada sobre el Imperio KTH, el Consejo Galáctico y docenas de otras potencias. Tus sistemas de navegación nos muestran la ubicación de los principales asentamientos y bases militares en todo este sector. Hizo una pausa, estudiando al comandante alienígena derrotado. Pero más que eso, nos has dado una prueba de concepto. Durante meses, nuestros líderes se preguntaron si la tecnología humana realmente podría competir con las potencias galácticas. Gracias a tu ataque, ahora sabemos la respuesta. Gorbes la miró fijamente.
Tú lo planeaste. Querías que atacáramos. Esperábamos que alguien pusiera a prueba nuestras defensas, admitió la almirante Chen. Necesitábamos saber si nuestros preparativos eran adecuados. Te ofreciste voluntario para ese papel cuando amenazaste nuestro mundo. Señaló las pantallas tácticas que mostraban la destrucción completa de la flota de ataque KTH. Solo la nave insignia de Gorbes permanecía intacta, y solo porque los humanos habían decidido capturarla en lugar de destruirla. Tu tripulación superviviente será devuelta al espacio KTH con un mensaje para tu imperio. Diles lo que encontraste aquí. Diles que la humanidad no es la presa fácil que esperaban. La sonrisa de la almirante Chen era tan afilada como una cuchilla. Y diles que apenas estamos empezando. Las imágenes de la derrota del imperio KTH se extendieron por la galaxia más rápido de lo que sus naves pudieron llevar las advertencias a casa. La nave superviviente del capitán de guerra Gorbes regresó cojeando al espacio KTH con el casco lleno de cicatrices y la tripulación traumatizada. Cuando las grabaciones de la batalla llegaron al cuartel general militar en Bloodstone, el general Crox las vio 7 veces antes de poder aceptar lo que estaba viendo. Imposible, rugió, sus enormes garras arañando la mesa de metal. Nuestras naves son las mejores de la galaxia. Nuestros guerreros han conquistado 47 sistemas. Como unos primitivos destruyeron un grupo de batalla entero. Sus oficiales de Estado Mayor no tenían respuestas. Las tácticas humanas no se parecían a nada en sus bases de datos. La tecnología estaba más allá de su comprensión. Peor aún, los humanos habían hecho que pareciera fácil. Pero las imágenes militares no fueron nada comparado con lo que vino después. 3 días después de la derrota de los KTH, cada red de comunicación en la galaxia recibió la misma transmisión. Apareció simultáneamente en canales militares, redes civiles, frecuencias comerciales e incluso en las líneas seguras del Consejo. Los humanos de alguna manera habían secuestrado todos los principales sistemas de transmisión a través de miles de años luz. La presidenta Elizabeth Jackson estaba detrás de un podio en la Casa Blanca, pero la cámara mostraba más que solo su oficina. A través de la realidad generada por ordenador, la imagen se expandió para mostrar la Tierra misma, una canica azul suspendida en el espacio, rodeada por las enormes plataformas de defensa que habían destruido la flota KTH. Cuando la presidenta Jackson habló, sus palabras fueron traducidas a más de 4.000 idiomas galácticos. Pueblos de la galaxia, comenzó, su voz tranquila pero con una autoridad absoluta. Hace 3 días, el imperio KTH atacó nuestro mundo. Vinieron esperando una conquista fácil. Encontraron algo muy diferente. La imagen cambió para mostrar los restos de las naves KTH flotando en el espacio alrededor de la Tierra como lápidas metálicas. Durante meses, se han reído del rechazo de la humanidad a aceptar la protección del Consejo Galáctico. Nos han llamado necios, primitivos, suicidas. Han hecho chistes sobre nuestro orgullo y han apostado sobre lo rápido que caeríamos. La presidenta Jackson hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en toda la galaxia. Hoy, quiero compartir algunos hechos que quizás no conozcan sobre la humanidad. La imagen cambió de nuevo, mostrando imágenes históricas de conflictos humanos. Guerreros antiguos con armas de bronce, caballeros medievales con armadura, soldados modernos con armas de fuego. La progresión fue rápida pero clara. La humanidad había estado librando guerras durante miles de años, mejorando constantemente sus métodos. Somos una especie que evolucionó de cazadores por persistencia en un mundo letal, continuó la presidenta Jackson. Durante millones de años, nuestros antepasados persiguieron a sus presas a través de distancias interminables hasta que colapsaban de agotamiento. Aprendimos la paciencia, la determinación y la capacidad de superar a cualquier oponente. Las imágenes cambiaron para mostrar los logros humanos. Ciudades construidas en desiertos, túneles excavados a través de montañas, naves espaciales llegando a planetas distantes. Hemos sobrevivido a eras de hielo, plagas, desastres naturales y nuestros propios errores. Hemos convertido tierras yermas en jardines y entornos hostiles en hogares. Hemos dividido átomos y llegado al espacio usando nada más que determinación y conocimiento científico. En miles de mundos,
audiencias alienígenas observaban con creciente inquietud. Estos no eran los salvajes primitivos que habían imaginado. Pero lo más importante, dijo la presidenta Jackson, es que los hemos estado observando. La imagen cambió para mostrar naves y estaciones alienígenas, claramente grabadas por puestos de observación humanos ocultos. Las imágenes mostraban reuniones del Consejo Galáctico, ejercicios militares KTH, incursiones piratas en mundos indefensos. Décadas de recopilación de inteligencia mostradas con un detalle asombroso. Durante 60 años, desde que detectamos por primera vez sus transmisiones de radio, hemos estado estudiando la civilización galáctica. Conocemos sus debilidades, sus tecnologías, sus estructuras políticas. Hemos aprendido sus idiomas, mapeado sus territorios y analizado sus capacidades militares. El general Croc sintió que se le helaba la sangre mientras veía imágenes de bases militares secretas KTH, cuya ubicación supuestamente solo conocían los más altos mandos del imperio. Hemos hecho esto no a través de la conquista o la agresión, sino a través de la paciencia y la inteligencia. Mientras nos descartaban como primitivos irrelevantes, nos preparábamos para el día en que nos notaran. La cámara se enfocó de nuevo en la presidenta Jackson, su expresión ahora mortalmente seria. El Consejo Galáctico nos ofreció protección contra los peligros de la galaxia. Pero no somos víctimas potenciales. Nosotros somos el peligro. Somos cazadores por persistencia evolucionados para la guerra en un mundo que intentó matarnos cada día. No necesitamos protección contra los monstruos. Hizo una pausa, sus siguientes palabras llevando el peso de una certeza absoluta. Nosotros somos los monstruos. La transmisión cambió para mostrar a la almirante Chen Wei en el centro de mando de la Red de Defensa de la Tierra. Detrás de ella, las pantallas tácticas mostraban el verdadero alcance de la preparación militar humana. Bases ocultas en todo el sistema solar, plataformas de armas disfrazadas de infraestructura civil, instalaciones de construcción de naves enterradas dentro de asteroides. Aquí la almirante Chen Wei, al mando de la Red de Defensa del Sol. Durante los últimos 40 años, mientras la galaxia nos ignoraba, hemos estado construyendo. No los cohetes primitivos y las armas químicas que esperaban, sino una fuerza militar diseñada específicamente para luchar y ganar contra potencias galácticas avanzadas. Las pantallas mostraban especificaciones técnicas que hicieron que los analistas militares alienígenas de toda la galaxia buscaran dispositivos de comunicación de emergencia. Nuestros motores de manipulación gravitacional permiten una aceleración instantánea sin efectos de inercia. Nuestros sistemas de puntería cuántica hacen imposible que los enemigos esquiven nuestras armas. Nuestras ojivas de disrupción de materia pueden penetrar cualquier tecnología defensiva conocida. Nuestros sistemas de sigilo pueden ocultar objetos del tamaño de lunas de sus sensores más avanzados. La almirante Chen señaló pantallas adicionales que mostraban naves humanas en construcción. Actualmente tenemos más de 5.000 naves en servicio activo, con instalaciones de producción capaces de construir 100 más cada mes. Cada nave está tripulada por soldados que han entrenado toda su vida para el combate espacial. Cada sistema de armas ha sido probado contra tecnología galáctica simulada. En el mundo natal a Eteran de Serenity, el portavoz Armonía observaba la transmisión con creciente horror. Los pacíficos seres vegetales habían creído que toda violencia podía evitarse mediante la comprensión y la compasión. Los humanos se describían a sí mismos como asesinos diseñados a propósito. Pero, continuó la almirante Chen, no estamos interesados en la conquista por sí misma. Estamos interesados en la libertad. La nuestra y la de cualquier especie cansada de ser protegida por el Consejo Galáctico. La imagen cambió para mostrar 3 pequeñas naves alienígenas acercándose a las defensas exteriores de la Tierra. Estas naves llevaban las marcas de la mancomunidad sapiriana, una de las primeras especies en aceptar la guía del Consejo siglos atrás. Hace 2 horas, representantes de 3 especies menores solicitaron reuniones con diplomáticos humanos. Han vivido bajo el dominio del Consejo durante generaciones, contribuyendo con sus recursos y mano de obra para mantener un sistema que los trata como a niños incapaces de autogobernarse. La presidenta Jackson regresó a la pantalla. A esas especies y a cualquier otra que desee la verdadera libertad,
la humanidad extiende una oferta de alianza. Compartiremos nuestra tecnología, nuestra experiencia militar y nuestro compromiso con la independencia con cualquier pueblo dispuesto a defender su derecho a elegir su propio destino. Al Consejo Galáctico, le decimos esto: su era de autoridad indiscutible está terminando. Puede que hayan guiado esta galaxia durante 50.000 años, pero nunca se han enfrentado a la oposición de los humanos. Sugerimos que consideren nuevos enfoques para la diplomacia. A los imperios criminales, clanes de incursores y flotas piratas que actualmente se dirigen a nuestro espacio, les invitamos a probar suerte. Nuestra red de defensa siempre puede usar práctica de tiro. La transmisión comenzó a concluir, pero la presidenta Jackson tenía un último mensaje. A cada especie que está viendo esta transmisión, tienen una elección que hacer. Pueden seguir aceptando la protección de aquellos que los tratan como inferiores, contribuyendo con su riqueza y libertad para mantener su poder. O pueden elegir unirse a la humanidad como iguales, libres para determinar su propio destino. Sonrió, y por primera vez, su sonrisa transmitía calidez en lugar de acero. Sabemos que esta galaxia contiene innumerables especies capaces de grandeza. Les hemos visto crear arte, música, literatura y maravillas científicas que nos inspiran. No son niños que necesiten guía. No son primitivos que necesiten civilización. Son pueblos que merecen la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. La era de la protección ha terminado. La era de la alianza comienza ahora. La transmisión finalizó, dejando a la galaxia en un silencio atónito. En Nexus Prime, la estación comercial donde los alienígenas se habían reído del desafío de la humanidad, comerciantes y diplomáticos miraban las pantallas en blanco, conmocionados. Los chistes habían muerto en sus gargantas, reemplazados por cálculos frenéticos sobre lo que el poder militar humano significaba para las rutas comerciales galácticas. En el Imperio KTH, el general Crox convocó una reunión de emergencia del alto mando. Por primera vez en la historia del Imperio, se enfrentaban a un enemigo que los había derrotado a través de una tecnología superior en lugar de fuerza bruta. Los estrategas militares trabajaron durante la noche, tratando de encontrar debilidades en las defensas humanas que podrían no existir. La Alta Asamblea del Consejo Galáctico se reunió en sesión de emergencia a bordo de su nave capital, Guía Eterna. Durante 50.000 años, habían mantenido el orden mediante una combinación de tecnología superior y manipulación política. Ahora se enfrentaban a una especie que aparentemente los había superado en ambas áreas. La forma cristalina del alto consejero Prisma pulsaba con confusos patrones de luz mientras se dirigía a sus compañeros del consejo. ¿Cómo es esto posible?, exigió. Nuestras redes de vigilancia no detectaron ninguna construcción militar significativa en el sistema humano. Nuestra inteligencia indicaba cohetes químicos primitivos y armas nucleares básicas. El embajador Saktara, recién regresado de su fallida misión diplomática a la Tierra, parpadeó con vergüenza. Los humanos deben haber estado usando alguna forma de tecnología de ocultación avanzada, admitió. Sus verdaderas capacidades estaban ocultas a nuestros sensores. ¿Pero de dónde obtuvieron tal tecnología?, preguntó otro miembro del consejo. Estaban aislados, sin contacto con la civilización galáctica. La respuesta era inquietante. La humanidad había desarrollado tecnología avanzada de forma independiente, sin guía ni asistencia. Esto contradecía todo lo que el Consejo creía sobre el desarrollo de las especies. ¿Qué hacemos?, preguntó el miembro más joven del Consejo. Por primera vez en milenios, el Consejo Galáctico no tenía una respuesta fácil. Pero en toda la galaxia, otros estaban encontrando sus respuestas rápidamente. En docenas de mundos, especies que habían vivido bajo la protección del Consejo durante generaciones comenzaron a susurrar sobre las ofertas de alianza humanas. Libertad, habían dicho los humanos, una asociación como iguales en lugar de una sumisión como inferiores. Las palabras se extendieron como la pólvora por las redes de comunicación de la galaxia, llevadas por transmisiones cuánticas y mensajeros hiperespaciales. Libertad. Era un concepto que la galaxia casi había olvidado. Pero ahora, por primera vez en 50.000 años, parecía posible de nuevo.
Los humanos no solo habían rechazado la protección del Consejo, le habían ofrecido a la galaxia algo mejor. La confrontación final llegó exactamente un año después de que la humanidad rechazara la protección del Consejo. El alto consejero Prisma estaba en el centro de mando del enorme acorazado Armonía Universal, observando a su flota reunirse en la oscuridad más allá del sistema solar de la Tierra. 10.000 naves de 12 especies diferentes del Consejo habían respondido a la llamada. Era la mayor fuerza militar reunida en la historia galáctica. Informe de estado, ordenó Prisma, su forma cristalina pulsando con decididos patrones de luz. El almirante de la flota Zorn, un líder de guerra catarín fuertemente blindado, consultó sus pantallas tácticas. Todas las flotas del Consejo están en posición, alto consejero. Tenemos una superioridad numérica abrumadora. Incluso si la tecnología humana es avanzada, no pueden igualar el poder combinado de 12 civilizaciones. El puente de mando bullía de actividad mientras seres de toda la galaxia coordinaban el asalto al mundo natal de la humanidad. Esto ya no se trataba solo de derrotar a una especie rebelde. 300 mundos habían declarado su independencia de la protección del Consejo en el último año, inspirados por el ejemplo de la humanidad. La galaxia se estaba sumiendo en el caos. Los humanos han corrompido todo lo que construimos, dijo Prisma en voz baja. 50.000 años de paz y orden, destruidos por primitivos que se niegan a aceptar la guía. No se negarán por mucho tiempo más, replicó el almirante Zorn. Una vez que la Tierra arda, los otros rebeldes verán la futilidad de la resistencia. Pero algo andaba mal en las pantallas tácticas. Almirante, llamó el oficial de sensores de la flota. Estoy detectando enormes distorsiones gravitacionales en todo el sistema. Las firmas de energía están aumentando en todas las longitudes de onda. Las plataformas de defensa humanas activándose, dijo el almirante Zorn con desdén. Lo esperábamos. Sus armas orbitales no pueden igualar la potencia de fuego de 10.000 naves de guerra. Las lecturas de los sensores se volvieron más urgentes. Señor, las distorsiones están aumentando. Estoy viendo anomalías espaciales formándose alrededor de cada cuerpo planetario principal del sistema. El alto consejero Prisma se acercó para examinar las pantallas personalmente. Lo que vio desafiaba la comprensión. El espacio alrededor de Júpiter se estaba curvando, la propia realidad deformándose mientras estructuras masivas se materializaban de la nada. Distorsiones similares aparecieron cerca de Marte, Venus y el cinturón de asteroides. Tecnología de camuflaje, susurró. Pero los requisitos de energía para ocultar instalaciones tan grandes. La respuesta vino de la propia Tierra, transmitida en todas las frecuencias por la almirante Chen Wei. Flota del Consejo, aquí el Comando de Defensa de la Tierra. Están invadiendo el espacio humano con intenciones hostiles. Retírense inmediatamente o aténganse a las consecuencias. El alto consejero Prisma activó el sistema de comunicaciones de la flota. Almirante Chen Wei, soy el alto consejero Prisma del Consejo Galáctico. Su rebelión termina hoy. Ríndanse incondicionalmente y a su pueblo se le concederá la piedad de la reeducación en lugar de la extinción. La respuesta del almirante Chen fue inmediata y fría. Alto consejero, parece que no entiende la situación. No está aquí para terminar nuestra rebelión. Está aquí para presenciar el final de la suya. Antes de que Prisma pudiera responder, el espacio alrededor de la flota del Consejo comenzó a cambiar. Naves humanas aparecieron de todas partes a la vez. No cientos ni miles, sino decenas de miles de naves materializándose desde campos de camuflaje tan avanzados que habían engañado a todos los sensores de la flota del Consejo. Los humanos habían estado ocultando una armada entera en los espacios oscuros entre los planetas. Pero estas no eran las mismas naves que habían derrotado al Imperio KTH. Estas naves eran más grandes, más avanzadas, sus cascos brillando con campos de energía que curvaban la luz a su alrededor. Se movían con una gracia imposible, acelerando a velocidades que deberían haberlas desgarrado, mientras de alguna manera permanecían perfectamente estables. ¿Cuántas naves tienen?, exigió el almirante Zorn. Las manos del oficial de sensores temblaban mientras manejaba sus controles.
40.000 contactos confirmados. Señor, posiblemente más aún ocultos. Nos están rodeando por todos lados. Imposible, dijo Prisma. La inteligencia indicaba que la Tierra no tenía grandes capacidades de fabricación. ¿Dónde construyeron tantas naves? La respuesta se hizo evidente cuando los campos de camuflaje alrededor de los planetas exteriores cayeron por completo. Cada luna, cada asteroide, cada región aparentemente vacía del espacio reveló instalaciones de construcción ocultas. Los humanos habían convertido todo su sistema solar en un astillero masivo, construyendo su flota en las sombras, mientras la galaxia los descartaba como primitivos. La voz del almirante Chen Wei llenó el centro de mando del Consejo. Alto consejero, permítame presentarle la verdadera naturaleza de la ingeniería humana. Mientras sus especies evolucionaban en mundos seguros y condiciones estables, los humanos se desarrollaron en un planeta que intentaba matarnos constantemente. Aprendimos a construir redundancia en todo, a ocultar nuestros recursos más importantes, a prepararnos para desastres que otros no podían imaginar. La flota humana comenzó a moverse, no atacando, sino posicionándose en formaciones perfectas alrededor de las fuerzas del Consejo. Cada nave humana se movía en precisa coordinación con sus vecinas, como si toda la flota compartiera una sola mente. Durante el último año, continuó la almirante Chen. Mientras sus especies debatían cómo responder a nuestro desafío, hemos estado construyendo. Cada mundo humano, cada estación espacial, cada base oculta en asteroides ha estado produciendo naves, armas y sistemas defensivos, diseñados específicamente para luchar contra potencias galácticas. Las pantallas tácticas mostraban el verdadero alcance de la preparación humana. La flota del Consejo, por masiva que fuera, se encontraba completamente rodeada por fuerzas humanas que lo superaban en número 4-1. También hemos estado ocupados de otras maneras, dijo la almirante Chen, su voz con un tono de satisfacción. Quizás deberían revisar sus comunicaciones con las flotas de sus mundos natales. El alto consejero Prisma activó los canales de emergencia para contactar las bases militares del Consejo en toda la galaxia. Lo que encontró hizo que su forma cristalina parpadeara de pánico. La base del Consejo Omega 7 está bajo ataque. Llegó una voz desesperada desde el borde exterior. Naves humanas aparecieron de la nada. Nuestras defensas están cayendo. Informes similares llegaron de toda la galaxia. Fuerzas de ataque humanas habían atacado simultáneamente instalaciones del Consejo en docenas de mundos, apuntando a bases militares, centros de comunicación y centros de gobierno con precisión quirúrgica. ¿Cómo es esto posible?, exigió Prisma. La Tierra está aquí. Toda su flota está aquí. La risa del almirante Chen fue como hielo rompiéndose. Alto consejero, ¿de verdad pensó que apostaríamos el futuro de la humanidad a un solo mundo? Durante 60 años, hemos estado colonizando secretamente otros sistemas, construyendo bases ocultas, preparándonos para este preciso momento. Las pantallas mostraron una verdad que hizo que los peores temores de Prisma parecieran optimistas. Existían asentamientos humanos en toda la galaxia, bases ocultas que se habían establecido mediante tecnología de sigilo avanzada y una cuidadosa planificación. Mientras el Consejo creía que la humanidad estaba confinada a la Tierra, los humanos en realidad se habían extendido por cientos de mundos. Conozca a la verdadera raza humana, dijo la almirante Chen. No somos primitivos acurrucados en un solo planeta. Somos cazadores por persistencia repartidos por toda la galaxia, y usted ha caído en nuestra trampa. El ataque comenzó sin previo aviso. Las armas humanas no se parecían a nada que el Consejo hubiera enfrentado. En lugar de simples rayos de energía o proyectiles cinéticos, disparaban materia exótica que desintegraba las fuerzas fundamentales que mantenían unidas las naves enemigas. Las naves del Consejo que habían resistido todo lo que la galaxia podía lanzarles simplemente se deshacían a nivel molecular. Pero peores que las armas eran las tácticas. Los humanos luchaban como si hubieran estudiado la doctrina militar del Consejo durante décadas, lo cual habían hecho. Cada maniobra que las fuerzas del Consejo intentaban era anticipada y contrarrestada. Cada formación estratégica era rota por naves humanas que parecían saber exactamente dónde golpear.
No solo nos están combatiendo, se dio cuenta el almirante Zorn mientras veía cómo su flota era sistemáticamente destruida. Nos están diseccionando. Cada ataque está calculado con precisión para causar el máximo daño con el mínimo esfuerzo. El alto consejero Prisma observaba con horror cómo el orgullo de 12 civilizaciones era destrozado por oponentes que lo hacían parecer fácil. Las naves humanas danzaban a través de las formaciones del Consejo como lobos entre ovejas. Sus movimientos eran demasiado rápidos y precisos para que el fuego de respuesta fuera efectivo. Solicite términos de rendición inmediatos, ordenó. ¿Señor?, preguntó el almirante Zorn con incredulidad. No podemos ganar esta batalla, dijo Prisma, su voz hueca por la derrota. Solicite los términos de rendición antes de que nos destruyan por completo. La respuesta humana vino de la almirante Chen Wei. Pero ahora estaba acompañada por otros comandantes humanos de toda la galaxia. Cada uno representaba fuerzas de ataque que habían infligido derrotas similares a las instalaciones del Consejo en mundos distantes. Alto consejero Prisma, dijo la almirante Chen. La era de dominio del Consejo Galáctico ha terminado. Durante 50.000 años, han controlado esta galaxia mediante una combinación de superioridad tecnológica y manipulación política. Hoy, ambas les han fallado. La flota humana había dejado de disparar, pero mantenían su cerco sobre las naves supervivientes del Consejo. Menos de la mitad de las 10.000 naves originales seguían operativas. Les ofrecemos la misma elección que una vez ofrecieron a la humanidad, continuó la almirante Chen. Acepten nuestra guía y a sus pueblos se les permitirá vivir en paz. Continúen su resistencia y enfrenten las consecuencias de desafiar a aquellos más fuertes que ustedes. ¿Cuáles son sus términos?, preguntó Prisma, su forma cristalina atenuada por la derrota. Simples, replicó la almirante Chen. El Consejo Galáctico queda disuelto. A todas las especies actualmente bajo la protección del Consejo se les concede plena independencia. Las fuerzas militares del Consejo son desmanteladas y sus naves transferidas a una nueva fuerza de mantenimiento de la paz galáctica bajo mando humano. Los términos eran exactamente los que el Consejo había impuesto una vez a otros, pero ahora los roles estaban invertidos. Se les permitirá regresar a sus mundos natales como ciudadanos privados, continuó la almirante Chen. Su conocimiento y experiencia serán valiosos para ayudar a otras especies en la transición a la independencia, pero su autoridad para tomar decisiones por otros termina hoy. El alto consejero Prisma miró a su alrededor en su puente de mando, a los rostros de seres de 12 mundos diferentes, todos unidos en la derrota. Durante 50.000 años, habían creído que su sistema era la única manera de mantener la paz galáctica. Ahora se enfrentaban a la prueba de que habían estado equivocados. Acepto sus términos, dijo Prisma en voz baja. La respuesta no vino solo del almirante Chen Wei, sino de todos los comandantes humanos simultáneamente, sus voces uniéndose en perfecta armonía. Bienvenidos a la nueva galaxia. A través de los oscuros espacios entre las estrellas, la noticia se extendió más rápido que la propia luz. El Consejo Galáctico había caído. La humanidad había ganado no solo una batalla, sino una guerra por el alma de la civilización galáctica. En miles de mundos, especies que habían vivido bajo la protección del Consejo durante generaciones celebraron su recién descubierta libertad. La era de ser tratados como niños había terminado. La era de ser valorados como iguales había comenzado. En las profundidades del espacio, las naves humanas comenzaron nuevas misiones. No de conquista, sino de liberación. A las especies cliente del Consejo que querían la independencia se les ofreció protección humana durante su transición. Piratas y esclavistas se encontraron enfrentando flotas de patrulla humanas que no mostraban piedad con aquellos que se aprovechaban de los inocentes. La galaxia descubrió lo que significaba ser protegida por los humanos. A diferencia de la tutela pasiva del Consejo, la protección humana era activa y agresiva. No se limitaban a defender a sus aliados, cazaban las amenazas antes de que pudieran causar daño. La almirante Chen Wei estaba en el centro de mando de la recién renombrada Terra Invictus, observando cómo las naves humanas se extendían por la galaxia. Cada nave llevaba el mismo mensaje que había resonado desde la Tierra un año atrás:
No les ofrecemos seguridad contra los peligros de la galaxia. Les ofrecemos la fuerza para enfrentar esos peligros como iguales. La galaxia se había reído cuando la humanidad rechazó la protección del Consejo. Ahora, la galaxia aprendía porque la humanidad nunca había necesitado protección en primer lugar. Eran los superdepredadores con los que otros superdepredadores tenían pesadillas. Eran cazadores por persistencia evolucionados en un mundo letal, extendidos por las estrellas, unidos en su propósito e ilimitados en su determinación. Eran humanos, y la galaxia jamás volvería a ser la misma.